A partir de habitantes, por decir así, lo que tienes que hacer es calcularte más o menos cuál va a ser la dotación. ¿Ya? La dotación, cuánta agua se le va a brindar a estas personas y cuánta agua van a consumir estas personas. Más o menos, podríamos estar hablando que una dotación bastante grande son de, bueno, aproximadamente, muy chiquitas serían, por ejemplo, 50 litros por habitante y por día. ¿Listo? 50 litros habitante día sería poquito. Y lo que ya sería un poco excesivo serían 200 litros por habitante día. ¿Listo? Entonces, en un punto intermedio podríamos plantearnos unos 100, ¿no? 100 litros habitante día. Bien, esto es lo que generalmente va a sacar esa planta de tratamiento o esas aguas hervidas que nosotros vamos a tener que depurar. Sí, yo lo calcularía así. Tú tienes tus litros de diseño, ¿no? Y tú tienes tus habitantes, que lo multiplicas y te va a dar un mogollón de litros por día, ¿verdad? Te lo puedes llevar al año. Aproximadamente al año, ¿cuánto vas a poder tener de caudal que podrías derivar a estas lagunas? ¿Listo? Ya. Ver qué normativa regula las aguas de vertido de precisamente las florícolas o bien las industrias y ver no solamente el pH, porque el pH es un parámetro y es muy sencillito, ¿no? Es, por ejemplo, si va a ser para riego, podríamos ver sodios, podríamos ver potasios, podríamos ver incluso conductividad, ¿ya? Esto lo que me va a decir es si va a ser agua para riego, toda esta agua, si se va a poder saturar o no saturar en sales. Porque tendríamos dos peligros realmente, el de salinización del suelo y el de sodificación, que son dos peligros que habría que estudiar. Con ello podríamos calcular un índice como por ejemplo el PSI, el porcentaje de sodio intercambiable, o el RAS, ¿no? El ratio de absorción de sodio. Listo, con estos dos y junto con la conductividad nos daría el tipo de calidad de agua que podría servir para riego. Y en otro paso para consumo humano. Ajá. Depende de los procesos que tengamos. Por ejemplo, los lodos activados en realidad es un proceso que te puede venir directamente de los procesos de sedimentación. Entonces tú puedes tener un tanque sedimentador, que los habrás visto, que tienen esta forma más o menos, y de esta parte de acá sale el lodo activado. Este lodo activado sobre todo es en esta decantación, pero no en los procesos primarios, como me decías tú, que serían los físico-químicos, serían en los biológicos, ¿no? Yeah. Y va a depender sobre todo de la DBO, de la DQO que tengas en tu planta, los sólidos en suspensión que tengas. Entonces depende del agua problema. Se llaman filtros percoladores. Estos filtros percoladores podemos tener dos estrategias, dos tipos de soporte. ¿Listo? Tradicionalmente se inventaron con piedras rugosas. ¿Listo? Yeah. Estas piedras rugosas lo que van a permitir es el crecimiento de una biopelícula que va a actuar degradando la materia orgánica del agua. ¿Listo? Yeah. Se va a comer, digamos que las bacterias van a comerse esta materia orgánica, ¿no? Este filtro, hay distintas categorías de filtro. Tienes desde los que vienen con piedra directamente, que podríamos utilizar piedras de la zona siempre y cuando sean muy porosas. No me vale una textura muy vítrea, me convendría un material bastante poroso. O incluso hay materiales plásticos que tienen un cierto grado de corrugación, son plásticos corrugados, que va pasando en zigzag el agua. Yeah. ¿Listo? Necesariamente después de estos filtros percoladores necesitamos una planta de sedimentación, o sea, un decantador. Eso no se puede. De ley, porque ten en cuenta que tú tienes el crecimiento de la biomasa dentro de tu medio de soporte y ese crecimiento de la biomasa se puede ir desprendiendo. Al desprenderse va a ir, digamos, agua más biomasa que es posible que pueda tener que recircular. Eso es lo que te referías tú con los lodos activos. Ajá. Son bacterias que siguen vivas. Entonces es necesario que el proceso sea de la siguiente forma, ¿no? Tenemos el agua problema, ¿listo? Aquí una biotorre, ¿ya? Que sería el bioreactor. Ojo, las plantas de infiltración de este tipo, que no son estas, ¿no? Las plantas de estos filtros activos no se llenan totalmente de agua, es un riego. ¿Listo? Entonces también lo tienes que calcular para el diseño de esto, porque digamos que el volumen no va a ser de todo tu tanque, es un riego en continuo que se va haciendo. ¿Listo? Porque si no entramos en la anaerobiosis, esto es en ausencia de oxígeno.
Y digamos que las aerobias son más campeonas. Pues es una muy buena pregunta. Aireando. Aireando. De ley que aireando. Estos sistemas puedes tener una aireación, digamos que no forzada, una aireación natural, y va a depender de las características térmicas del agua y del aire. Si el agua va más caliente que el aire, por aquí, por estas cosas de acá abajo, se va a introducir el aire, lógicamente el aire frío es más denso. Entonces el aire cálido lo que va a hacer es ascender. ¿Listo? No necesitas ningún tipo de insumo eléctrico, por decir así. ¿Qué es lo que sucede? Que si lo vas a hacer en la Tacunga y el clima es muy alto, sí, porque justo hay frío, son entonces bajantes de Cotopaxi. el ambiente va a estar más frío que el agua. Y ya sí que tendríamos un problema y no podría funcionar la convección natural. Ya, y entonces. Necesitaríamos una convección forzada mediante aireación. No es excesivamente caro. Ten en cuenta que no es oxígeno lo que le metes, es aire, que tiene oxígeno. Si fuera oxígeno solo, primero tendrías que tener mucho cuidado porque es inflamable y por otra parte sí que nos cuesta más. Ya. Sí, lo que te tienes que ver es la vegetación natural que hay en esta área de estudio. Claro. De estas macrófitas hay muchos estudios que emplean la latifolia. Esta macrófita lo bueno que tiene es que tiene un gran carácter de remoción y en concreto también con metales pesados. Bueno, no es un problema, es una solución. Nosotros en muchas zonas cuando generamos un humedal hacemos cambios migratorios de aves y eso va a favorecer el turismo, entonces eso que tienes de parte de tu proyecto. Ya. Eso sería un punto fuerte. Eso era, básicamente. Ya. Muchas Listo. gracias.